Bienvenidos. Muchas gracias por conectarse. Me presento, mi nombre es Miguel Zurita Echeverría y en esta jornada seré el moderador en esta primera charla organizada por Luz Austral, Corporación Cultural de Puerto Montt, la cual tiene por finalidad dialogar y repensar acerca de cómo nos proyectamos hacia el futuro como sociedad desde una perspectiva de escala humana y más amigable con el entorno. Las enseñanzas que nos está dejando el confinamiento producto de esta pandemia, que tan fuerte nos está golpeando, nos ha obligado a visualizar realidades muchas veces desconocidas, lo cual nos invita a tomarnos un tiempo de reflexión, pero ya con una mirada más social, concatenada con el devenir del resto. Saludamos a todos quienes han ingresado a esta sala y a todos los invitados e invitadas. Solicito a los presentes apagar sus micrófonos con tal de evitar interferencias a nuestro expositor. El día de hoy tenemos el gran honor de contar con el profesor de la Universidad Austral de Chile, Félix Fuders, quien nos introducirá en algunos conceptos básicos para entender la forma en la cual está cambiando el mundo. El doctor Fuders actualmente es el coordinador de la Right Livelihood College, dependiente de la Universidad Austral de Chile, en donde tiene como desafío, explicado en sus propias palabras, poner en simbiosis la teoría económica clásica, especialmente la micro y macroeconomía, con las enseñanzas del profesor Manfred Magniff, con tal de alcanzar lo que él solía llamar un desarrollo a escala humana. Ha sido director del Instituto de Economía de la UACH, además de director del programa de Magíster Internacional Spring y director del capítulo Política Económica del núcleo TESES. También ha sido profesor visitante en la Universidad de Ciencias Aplicadas de Münster, en Alemania, e investigador visitante de la Universidad de Bonn. Además, es miembro de la Asociación para la Sostenibilidad de Berlín, así como también revisor externo de la Gaia University. Desde septiembre de 2017 es presidente de la Fundación Orden Natural Económico de Frankfurt. Dejo con ustedes al doctor Fuders. Una economía de mercado que verdaderamente sirve a las personas y con ello alcanzar un desarrollo a escala humana. Bien, entonces si abrimos un libro de texto cualquiera y buscamos las funciones del dinero, entonces vamos a encontrar tres funciones. La primera es obvio, que es la idea del dinero es facilitar el intercambio de bienes y servicios reales. Además, dice ahí que es un medio para guardar valores, o sea, un medio para atesorar, y además es una unidad de cálculo. Bueno, que es una unidad de cálculo es obvio porque es la razón por que facilita el intercambio de bienes y servicios, porque le da numerito a cosas. Dos de estas tres funciones se contradicen. El medio de intercambio y el medio de guardar valores. No puede al mismo tiempo circular en la economía y facilitar el intercambio de bienes y al mismo tiempo ser guardado en las casas. Y vamos a ver que los problemas en el mundo tienen que ver justo con esta contradicción. Pero primero me gustaría un poco echar una mirada de cómo se crea el dinero. La mayoría de las personas cree de que el dinero está creado por el Banco Central. Esto es solamente verdadero en una fracción muy pequeña. De hecho, la gran parte de nuestro dinero, la gran parte de las unidades monetarias en cuentas bancarias no se crea por el Banco Central, sino en la banca. Eso se llama multiplicador de dinero y vamos a ver cómo funciona esto. Imaginemos que yo tengo 100 unidades monetarias y los llevo a mi banco, ya vemos los bancos 1, y ¿qué hace el banco con eso? Lo pone aquí en mi cuenta corriente. Para el banco es un pasivo porque me lo debe. ¿Y qué va a hacer el banco? Probablemente lo va a prestar. En ese ejemplo, presta 90, 10 toma como reserva. Los bancos saben que la mayor parte del dinero queda siempre ahí y el resto puede prestar. En este caso, la reserva es 10%, el resto presta. Entonces, digamos que el banco 1 presta los 90 a una persona que quizás quiere comprarse un celular y el cliente entonces pasa los 90 unidades monetarias al vendedor del celular. Bueno, ahora las 90 están en las manos del vendedor del celular y el vendedor del celular hace lo mismo que yo, lo lleva a su banco, el banco 2. El banco 2 lo pone
aquí en la cuenta corriente o en la cuenta de depósito del vendedor de celular, toma una reserva, el resto presta. En ese simple ejemplo, la cantidad de dinero de los originalmente 100 creado por el Banco Central aumentó de 100 más 90 más 81, es decir, a 271 unidades monetarias. Y si sigamos ese ejemplo así, de los 100 unidades creados van a crearse 1000 en el sector bancario. Esto es nada nuevo, esto se encuentra en cualquier libro de texto, por ejemplo, lo saco aquí de Mankiw Taylor, Principles of Economics, es uno de los más leídos libros de textos. En otros libros se encuentra también tal cual. Esto se llama multiplicador del dinero. Muy conocido, pero no tan conocido son las implicaciones. Una implicación es muy simple. Como vimos aquí, a los depósitos hay una contraparte que es el crédito. Eso significa, a cada depósito está un crédito como contraparte. También lo podemos ver así. Para mí los depósitos es un haber, para el banco es un pasivo. O sea, para el banco me lo debe. Lo que es dinero para uno es deuda para el otro. Es decir, dinero es la contraparte de deuda. Y interesantemente, eso podemos leer en cualquier billete del dólar. En cualquier dólar se encuentra esa frase. This note is legal tender for all debts, public and private. Ese billete es moneda legal para pagar toda deuda, pública y privada. No es para comprar leche o un auto, es para pagar deuda. Dinero es la contraparte de deuda. Lamentablemente, no todos los billetes son tan elocuentes como el dólar. Entonces, ya sabemos el dinero que uno tiene, la otra persona tiene como deuda. Excepto, eso vale a todo el dinero, excepto el que fue originalmente creado por el Banco Central. Bien, eso en sí no es un problema. Algunos creen que eso es el problema. Eso no es un problema. El problema es que ambos crecen. Los depósitos crecen y la deuda crece. Y ahí podemos ya empezar a vislumbrar de dónde vienen las crisis financieras que regularmente atacan todos los países en el mundo. Por ejemplo, grandes crisis en el mundo occidental habían aquí 1857, 1929, 2008. De hecho, 2008 fue un temblorcito de lo que va a llegar luego. Entonces, cada 50, 80 años hay una gran crisis. Y eso tiene que ver con el hecho de que los depósitos y la deuda crecen. Imaginemos una cuenta corriente, una cuenta de depósito mejor, que tiene una tasa de, digamos, 5% anual. ¿Cuánto tiempo durará hasta que se haya doblado el monto? 15 años. Entonces, 10.000 pesos en 15 años van a ser 20.000 pesos. En 15 años más, 40. En otros 15 años más, 80. Y siguiendo así, entonces sigue una función matemática exponencial. Empieza muy lento y después anda creciendo muy rápido. Eso vale incluso cuando la tasa de interés es muy baja, porque siempre habrá llegado un momento hasta que se haya doblado. Y siempre cuando algo se dobla es una función exponencial. Solamente que la parte plana sería más larga, pero después llega también un momento que crece muy rápido. Bien, y todas las cuentas en conjunto en una economía es la oferta monetaria. Y pueden verlo, pueden googlearlo. Todas las ofertas monetarias en el mundo tienen esta forma si uno ve el lapso de tiempo suficientemente largo. Esto es muy difícil para nosotros de entender, porque nada en la naturaleza crece exponencialmente por siempre. Por lo tanto, nuestro cerebro no realmente no tan fácilmente puede entender qué significa esto. Y para mejor entenderlo, uso siempre este ejemplo. Imagínense, Jesús hubiese heredado 1 centavo de su padre José y lo hubiese puesto en una cuenta bancaria a 5% anual. ¿Cuánto sería esto hoy en día? Obviamente Jesús no lo habría hecho porque intereses son prohibidos en la Biblia, pero solamente pensando si lo hubiese hecho, ¿cuánto sería esto hoy? Serían 400.000 millones planetas tierra del puro oro. No euros o dólares o pesos, sino planetas tierra de puro oro. Entonces ya podemos vislumbrar, este simple ejemplo nos hace vislumbrar de que llegan en todas las economías del mundo el momento en el cual ya no podrá ser posible crecer suficiente para pagar todos los intereses que produce la deuda. Y eso se llama crisis financiera.
¿Qué vemos aquí? Aquí vemos la oferta monetaria de Estados Unidos, que vemos que se ve claramente creciendo exponencialmente. Y aquí vemos la deuda de Estados Unidos, la deuda total, y como vemos, se ve exactamente igual. Y tiene que verse igual, ¿por qué? Porque no hay interés sin deuda. Esto es una regla matemática. En todos los países del mundo vale lo mismo. Dinero y deuda tienen que crecer por la misma forma, porque no hay interés sin deuda. Y ahora podemos ya entender de dónde viene la crisis financiera. Imagínense los bancos, el pobre banquero que tiene que vender créditos. Y cada vez más, porque los depósitos crecen, entonces los créditos también tienen que crecer. Y la gente ya no quiere más créditos. Todo el mundo está aquí con deuda. Y los bancos ya bajan la tasa de interés, pero nadie quiere deuda. Entonces, ¿qué va a hacer el banco antes que cierre su negocio? Bueno, va a optar por vender créditos a personas con una solvencia no tan buena, subprime. Y ahí viene la crisis subprime, luego se echa la culpa al banco, ¿no? Pero al final es parte de un sistema donde tiene que constantemente aumentar la venta de créditos. Y cada vez que un cliente amortizó un crédito, el banco tiene que revenderlo. Y además a un volumen más grande, porque los depósitos también crecen. O sea, y esto tiene que llegar a la ruptura en algún momento, y siempre son las más débiles que primero caen. Ahora también podemos entender la inflación, gran tema en todos los libros de textos de política económica y política monetaria. Inflación es, sabemos esto según la ecuación de Irving Fisher, cuando la cantidad de dinero M crece más rápido que las transacciones, entonces P, el nivel de precio, tiene que crecer. O sea, más dinero en relación a productos. Lo que no explica esta fórmula o esta ecuación es por qué hay más dinero en relación a productos. Y nosotros ahora aquí ya lo podemos entender. La oferta monetaria crece exponencialmente y obviamente la producción real es muy difícil que siga ese paso a un tiempo prolongado. Y cuando empieza a crecer la cantidad de dinero más rápido que la cantidad de productos, esto se llama inflación. Y de hecho el Banco Central de Estados Unidos desde el 2006 ya no publica oficialmente la oferta monetaria. El gráfico que recién saqué de datos de la M1, la M2 y otros datos que los junté y ahí tenía la M3, o sea, el agregado más conocido de la oferta monetaria. Y ahora también podemos entender de dónde vienen las burbujas especulativas. Gran tema también, hay muchas teorías, usa mucho psicología, un rebaño sigue la lira, qué sé yo. En realidad es muy simple de dónde vienen las burbujas especulativas. Vimos que la oferta monetaria crece exponencialmente. Bueno, la gente que tiene ese dinero, los inversionistas, ¿dónde lo invierten? Obviamente en casas o en la bolsa o en commodities, y esto ahí vemos las burbujas, uno podría decir que es una inflación parcial en estos mercados. Incluso puede ser que crecen tanto estos mercados que uno deja a consumir, entonces el IPC que mide los precios del producto de consumo baja, incluso puede ser una leve deflación a pesar de que la oferta monetaria crece constantemente, eso llamo yo la paradoja inflación-deflación. Y ahora también podemos entender de dónde viene la obligación de crecer. Todo el mundo quiere crecer. En todos los países del mundo, todos los políticos, izquierda o derecha, todos los libros de texto, sean más neoliberal o más keynesianos, la panacea es crecer. ¿Por qué tanto tenemos que crecer? Chile está creciendo en todos lados, ¿no? Las regiones están creciendo, Santiago está creciendo, el país está creciendo, y si sigue creciendo, Argentina, Bolivia van a ser Chile también. ¿Por qué tenemos que crecer constantemente? Bueno, eso también tiene que ver con el hecho de que la deuda crece exponencialmente y alguien tiene que pagarlo. Entonces, un empresario que está más endeudado, tiene más carga de interés, si no quiere perder status quo, bueno, tiene que vender más, ¿no? Incluso si tiene suerte y no está endeudado, tiene que crecer. ¿Por qué? Porque su gente que emplea quiere más, quiere un ajuste por la inflación, que vimos recién, que tiene que ver también con esto. Y si no fuese por eso, quizás tiene suerte y sus personas que emplean no quieren un ajuste para la inflación, tiene que igual crecer. Y eso es la razón más importante. Imagínense, ustedes son empresarios y su inversión en su empresa no le rinde lo que le pagaría el banco. ¿Mantendría su empresa? Lo más probable es que no. Entonces, la tasa de interés es el costo de oportunidad de cualquier inversión productiva. Si mi inversión productiva no me rinde lo que me pagaría el banco, no lo hago. Entonces, la tasa de interés es el ritmo al que debe bailar la economía, y no solamente el fetiche como algunos dicen.
Bueno, entonces podemos entender de dónde viene la destrucción del medio ambiente, tan criticado, y con razón criticado, pero sabemos de la primera y segunda ley de termodinámica que no se puede producir algo de la nada. Todo lo que hacemos necesita insumos y energía. Bueno, y si crecemos en el PIB real, si crecemos desde años y ciclos, y no solamente en Chile, significa que vamos a gastar más recursos y más insumos, y en algún momento vamos a haber gastado el último recurso del mundo. En mi opinión, una política verde que no toma en cuenta este problema es una farsa. También podemos entender por qué existen estas tecnologías riesgosas, como comida transgénica, plantas nucleares, radiación electromagnética, a pesar de que existen muchos estudios hoy en día sobre el riesgo para la salud del ser humano y animales que pueden producir esta cosa, no están prohibidos. ¿Por qué? Se supone que en el derecho público, en todo el mundo, existe una lema que se llama indubio pro securitate. Cuando hay dudas con respecto a la seguridad de una tecnología nueva para el ser humano, debería ser prohibida hasta que se sabe con 100% de seguridad, con certeza, que no tiene riesgo. No obstante, aquí hay muchas dudas, hay muchos estudios que muestran dudas con respecto a la seguridad para el ser humano y no están prohibidos. ¿Por qué? Bueno, es una fuente de crecimiento, ¿no? Y ahora un tema muy importante, el desempleo. Gran tema de todos los libros de textos de la política económica. Gran tema para todos los políticos. ¿Por qué hay siempre desempleo? Incluso China ya tiene problemas con el desempleo. Un país que deja crecer instantáneamente tiene desempleo. ¿Por qué? Bueno, vimos delante que hay que crecer. Y no todas las empresas logran crecer. La segunda estrategia sería ahorrar costos de tal forma que mi rendimiento de la empresa no baje bajo el costo de oportunidad, que es la tasa de interés. ¿Y cómo se ahorra? Bueno, en la mayoría de las empresas, el ser humano es el costo, la posición de costos más grande. Entonces, hay una fuerte presión de o vender más o ahorrar costos, significa reemplazar personas por máquinas, aumentar la productividad. Y si la máquina está vieja, también está buscando trabajo después. Y ahora llega el tema principal del mundo de hoy. No solamente en Chile, en todo el mundo la desigualdad es el tremendo tema. En todo el mundo la gente está indignado, hay movimientos, Occupy Wall Street, Blockupy en Alemania, y aquí de hecho vemos datos de Alemania, que supone que es un país no tan desigual, pero vemos que también es muy desigual, y que vemos aquí cómo crecen las cuentas bancarias, los financial assets, pertenecientes a las casas privadas, al gobierno y a las empresas. Y si pongamos la deuda total del país, el mismo gráfico cartesiano, entonces se va hacia abajo, o sea, significa que es un espejo. Tiene que ser un espejismo, ¿por qué? Porque no hay pago de interés sin deuda, las dos cosas tienen que crecer de la misma forma. La diferencia entre este punto y este punto, esta es, en mi opinión, la mayor razón por qué existe la desigualdad. Y no solamente, o sea, como dice también un alemán, die Wertpapiere des einen sind die Schulden des anderen. El bono de uno es la deuda del otro. Si compro un bono del Estado de Chile o de cualquier país, para el país es deuda, para mí es un bono. Entonces, mientras esto crece, eso también crece, esa brecha es gran parte, o quizás la mayor parte de la desigualdad. Y no solamente es desigualdad, es una desigualdad injusta, porque no toda la desigualdad es injusta. Si yo trabajo más, también quiero ganar más que una persona que trabaja menos. Pero aquí justo una desigualdad que no se produce por el esfuerzo de uno, sino por el esfuerzo del otro. Si aquí tengo mi primer dinero en mi cuenta bancaria, puede ser que la trabajé con mi sudor, pero si luego empieza a subir y crecer, ¿por qué crece? Al sudor de la persona que se endeuda y paga los intereses que luego el banco puede pagarle en los depósitos. Dinero no trabaja ni tiene hijos, como ya dijo Aristóteles. Aristóteles, un poco sarcástico, ya habló de esto, dijo que dinero no tiene hijos. De hecho, interés en griego es tokos, y tokos también significa hijo. Y Aristóteles dijo, no tienen hijos. Y lo pueden probar. Pueden tomar un billete de Arturo Prat y juntarlo con el billete de la Gabriela Mistral
ponerle luz roja, lo que sea, no van a tener hijos, ni un billete chiquitito. Eso significa, si alguien aquí gana algo, lo gana al costo de la persona aquí, porque dinero no trabaja, a pesar de que quizás los bancos usan eso como lema, pero en realidad es las personas, nosotros que tenemos que trabajar. Y bueno, yo podría charlar 2 horas de ese tema, hay mucho que hablar sobre esto. No se entiende esto bien en economía, ¿por qué? Porque usamos hoy en día dinero y capital como sinónimos. Capital, cuando hablamos de capital incluso nos referimos a dinero. Capital en el sentido original de la economía es maquinaria, y maquinaria sí produce, pero dinero no es maquinaria. Con dinero puedo comprar maquinaria, pero no es maquinaria. Bueno, si creo que dinero es capital, no puedo entender que hay una diferencia entre ganarme algo por producir algo y venderlo con ganancia o prestar dinero y recibir intereses. De hecho, en competencia perfecta, aquí está el modelo, el equilibrio a largo plazo en competencia perfecta. En competencia perfecta hace que los precios bajan de tal punto que ya no pueden bajar más, al punto mínimo de las curvas costos totales en promedio. Es decir, más bajo no pueden bajar y cada uno gana justo en una pequeña ganancia, justo la ganancia que corresponde a la inversión de factores. El que invierte más gana más, que invierte menos gana menos, pero cada uno gana según su esfuerzo. Pero el prestamista gana sin que invierta ningún factor de producción, porque dinero no es un factor productivo, no es capital. Y esto no nos damos cuenta, entonces, que esto aquí no vale, porque usamos dinero y capital como sinónimos. Uno también puede verlo así. Imagínense, el mundo sería vacío y no existiera ningún bien y ningún servicio, solamente dinero. ¿Cuál valor tendría el dinero? Ninguno. Entonces, uno podría decirlo así, el que presta dinero debería dar las gracias a la persona que lo toma prestado, porque esa persona, al invertirlo productivamente, produce los productos y servicios que dan valor al dinero del prestamista. Ahora también podemos ver otro tema muy interesante, que la destrucción del capital físico sirve al sector financiero. Sirve a la banca que está urgido a vender créditos. Imagínense los bancos en Chile, y no solamente en Chile, todo el mundo hoy en día están muy urgidos a vender créditos. Todo el mundo ya está endeudado, nadie quiere más créditos, pero los depósitos crecen. Ya pusieron los depósitos, los intereses prácticamente en cero, pero hay muchos depósitos. Entonces, tienen que vender créditos y cada vez más. En ese momento, lo mejor que puede pasar a un banco es un terremoto. ¿Por qué? Claro, porque la demanda a créditos sube y al mayor demanda también sube la tasa de interés. Eso desfasa el colapso que de lo contrario habría llegado ya antes. Y esto podemos ver incluso aquí en Chile con el terremoto del 27 de febrero de 2010. La colocación de créditos antes del terremoto estaba incluso con valores negativos, con algún tipo de créditos, y saltó con el terremoto, y la tasa política monetaria, que es la tasa de interés de referencia del Banco Central, aumentó de 0,5 a 5,5, 1000%. Bien, y entonces podemos preguntarnos ahora, ¿el crecimiento del PIB indica crecimiento de prosperidad? O sea, el PIB chileno después del terremoto ha crecido varios años, mucho más que los años anteriores, gracias al terremoto, ¿no? Gracias a la gente tomó créditos, con esto multiplicador de dinero, circula más dinero, más demanda, por lo tanto también a más PIB. Entonces el PIB creció gracias al terremoto. Entonces, pero ¿quién ganó con esto? La gente en el sector del Maule, que recién reconstruyó sus casas y quizás tienen ahora la misma prosperidad que antes. Bueno, ellos no ganaron. ¿Quién ganó entonces? Bueno, la respuesta es, el que ganó es obviamente el sector de la construcción, y los bancos podrían finalmente volver a vender créditos y de esta forma, incluso a intereses un poco más altos, y de esta forma se desfasó el colapso que habría llegado antes ya. Y aquí también podemos entender otro tema muy interesante que pasa solamente en Chile. Al menos yo no conozco ningún otro país del mundo donde vemos esto. Aquí en Chile nos dan una rebaja cuando pagamos con tarjeta de crédito. Eso es algo interesantísimo. Normalmente en el resto del mundo te
dan una rebaja cuando pones el dinero en la mesa. En Chile no. En Chile, cuando uno llega con dinero a la mesa, dice, no, mira, aquí estrellita, esto incluye un bono cuando uno compra autos, ¿no? Del Banco Santander o lo que sea. Si quiere pagar con efectivo, tiene que pagar un precio mayor. Incluso también aquí en Falabella, el precio normal es el precio con CMR y el precio chiquitito es el que cuando uno paga con efectivo. ¿Cómo puede ser esto? Bueno, Chile tiene una diferencia entre Chile y otros países, que Chile ha tenido una política de presupuesto muy responsable, no está endeudado como otros países. Bueno, desde el punto de vista del sector financiero, esto es malo. El mejor cliente, nuevamente, es el banco, el gobierno. Y si el gobierno no toma créditos en Chile, entonces, bueno, alguien tiene que estar constantemente más endeudado. Entonces, si no es el gobierno, es la gente. ¿Y cómo lo hacen que nosotros tomamos créditos? Bueno, nos dan aquí descuentos. Esos descuentos, Falabella, Ripley reciben de la banca que está atrás de esto y pueden traspasar estos bonos a los clientes. Y aquí otro tema muy interesante, los grandes olas, los ciclos económicos, las famosas olas Kondratiev, que se supone en la teoría económica que tienen que ver con invenciones claves, innovaciones claves como máquina a vapor, ferrocarril. En realidad uno quizás podría también interpretar que tiene que ver con el sistema financiero que justo salió de crisis, porque siempre cuando está en la baja fue también una crisis financiera. Bueno, y cuando salimos de la crisis, ahí nuevamente hay créditos y por lo tanto inversiones, y se pueden producir estas innovaciones que también habrá antes, pero no tenían financiero. No sé si lo saben, la máquina de vapor, por ejemplo, no fue inventado por James Watt, como muchos creen, sino por Thomas Newcomen, algunos 30 años antes, pero Newcomen no tenía plata para producirlo, mientras James Watt sí. Lo mismo pasó con la luz. Edison, no fue Edison, no, o sea, muchos creen que fue Edison que inventó la ampolleta de la luz, pero en realidad fue inventado por Heinrich Goebel unos 50 años antes, pero Heinrich Goebel no tuvo alguien que le financió su invención, no le financió producirla, Edison sí lo tuvo. Bien, y aquí hay otro tema interesante, de mi querido ex colega Manfred Max Neef, la famosa hipótesis del umbral, que es uno de sus papers más citados hoy. Según esa idea, el PIB crece los primeros años, un tiempo crece paralelamente con un índice que mide, por ejemplo, el bienestar de otra forma, como por ejemplo aquí lo compararon el PIB con el ISEF, con el Index of Sustainable Economic Welfare, o sea, índice del desarrollo sostenible, del bienestar sostenible. Y casi todos los países llegan a un punto que el PIB sigue creciendo, pero ese índice del desarrollo sostenible o del bienestar sostenible aquí ya no crece al mismo ritmo. Y la idea original fue que esto es que el crecimiento económico a lo largo produce daños al medio ambiente y la degradación del medio ambiente hace que ya no estamos tan bien a pesar de que crece el PIB. Pero también se podría explicar de otra forma. Quizás también tiene que ver con nuestro dinero. Este punto umbral podría ser tal punto a partir del cual la oferta monetaria crece más rápido que el PIB. Y a partir de ahí, nuestro pago de intereses es mayor en relación al crecimiento económico. Entonces, prácticamente, al menos para la mayoría, el pago de intereses come lo que ganamos con el crecimiento del PIB. Entonces, hay una sola causa aquí que explica el gran tema de la inflación, del desempleo, la especulación, el endeudamiento masivo y con ello la crisis financiera, los ciclos Kondratiev, la obligación de crecer y con ello la destrucción del medio ambiente y la desigualdad. ¡Wow! ¿Cómo lo podemos solucionar? Entonces, por ejemplo, leemos en algunos textos que tenemos que tener un Tobin tax, un impuesto a la especulación. ¿Sirve esto? Yo creo que no. ¿Por qué no? Porque la especulación, como vimos antes, no es la causa de ninguna crisis, sino un síntoma del sistema. De hecho, siempre ha existido, desde ya tenemos, nuestro actual sistema financiero funciona desde 700 años más o menos, y desde ahí existían
burbujas especulativas. Por ejemplo, aquí en Holanda, en 1637, había una burbuja especulativa en tulipanes. Y en el tope de esa especulación costaba una caja de tulipanes lo que costaban 3 casas. Imagínense, en ese tiempo se hizo el intercambio ahí en el mercado de Ámsterdam con la caja de tulipanes contra oro, con todo el riesgo de ser asaltado. Y si bajo estas circunstancias adversas al comercio habían burbujas, entonces hoy en día pagando un impuesto a la especulación, comprando acciones, por ejemplo, como hicieron ahora en Europa, no sirve para nada. Aparte que, como dije, la especulación no es la causa de una crisis, sino el síntoma de la crisis. ¿Qué hicieron en Europa después de la crisis de Grecia? Establecieron el Fondo Monetario, o sea, el Fondo de Rescate, el European Stability Mechanism. También, en mi opinión, no sirve para nada, excepto para mantener un sistema enfermo un tiempo más vivo. Es un efecto psicológico. Bancos pueden seguir dando crédito a Grecia, y si Grecia falla o tiene un default, paga el fondo, o sea, Alemania. Pero Alemania tampoco lo va a pagar, porque si un país entero tiene default, nadie lo paga. Es una cosa psicológica nomás. Ahora llega la solución que, en mi opinión, es la que realmente sirve y que fue propuesto por Silvio Gesell hace 100 años atrás. Silvio Gesell fue un comerciante alemán que emigró a Argentina y en poco tiempo vivió 2 crisis financieras y vio que tiene que ver algo con el dinero y algo con lo que dije antes, con la contradicción de que por un lado la gente quiere atesorar y por otro lado se supone que fluye el dinero en la economía, ¿no? La idea es que el dinero fluye. El dinero es la sangre de la economía. Imagínense, la sangre en el cuerpo estanca. ¿Qué va a pasar con el cuerpo? Vamos a morir, ¿no? Y lo mismo pasa con el dinero. Si la circulación de dinero estanca, la economía muere. Bueno, pero todo el mundo quiere atesorar el dinero. Todo el mundo quiere dinero y lo quiere mantener en la casa. Entonces, la única razón por qué no la tenemos en la casa es la tasa de interés. La tasa de interés es un síntoma del hecho que es fácil de atesorar el dinero. La tasa de interés es un premio de abstenerme de liquidez, como lo definió Keynes. Esto fue brillante de Keynes. Keynes lo definió mejor que cualquier otra definición, es esa. Es un premio de abstenerme de liquidez. Volviendo a la metáfora aquí con el cuerpo humano, la tasa de interés es como la droga para hacer circular el dinero. Y como cualquier droga, el uso de droga prolongadamente produce grandes efectos negativos, y estos vimos delante. Entonces Silvio Gesell se preguntó, ¿cómo podemos entonces hacer circular el dinero sin que sea necesaria esa droga, sin que sea necesaria la tasa de interés? Y entonces se preguntó, bueno, si el dinero fuese como productos reales, ¿lo podríamos atesorar? Imaginemos como el dinero fuese como comida. Comida no podemos guardar mucho tiempo. Entonces, si dinero fuese como productos reales, que es perecible, entonces esto frenaría naturalmente nuestras ganas de atesorar. Y para de esta forma hacer el dinero al mismo nivel equilibrado con los productos, entonces Silvio Gesell dijo, bueno, tenemos que tener productos que es como bienes reales, que se echan a perder. Entonces, en su idea original, aquí hay que pegar estampillas del valor de 1 o 2% del billete, que es casi nada, cada 2 o 3 meses. Eso no es mucho, pero es un buen incentivo de no guardar dinero demasiado tiempo, sino gastarlo, invertirlo o prestarlo gratis. Y de esta forma sería circulando la economía, sirviendo a la gente, sirviendo al intercambio, y no se pondría un fin en sí como hoy, como para la acumulación. O sea, sería un dinero neutral. Hoy habla mucho en el libro de texto, nos cuenta que el dinero es neutral, pero en realidad no es neutral como viven antes, obliga a crecer y produce desigualdad. Ese dinero no lo haría. Esa idea fue discutido por el gran John Maynard Keynes. En su obra principal incluso, dijo Keynes, el futuro aprenderá más del espíritu de Gesell que el del Marx. Lamentablemente no tuvo razón. Hoy en día todo el mundo conoce a Marx y muy pocos conocen a Silvio Gesell. Y en la conferencia de Bretton Woods, donde se instaló
después de la Segunda Guerra Mundial, el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, Keynes había propuesto una moneda internacional para cambios internacionales, usando la idea de Gesell, y él lo llamó Bancor. Lamentablemente no escucharon a Keynes, nunca se instaló. También el gran Irving Fisher. Ese fue el economista que inventó la fórmula de la ecuación que vimos antes, la teoría cuantitativa. Él mismo se consideró un apóstol modesto de Silvio Gesell, incluso escribió un libro que se llama STEM Script, copiando la idea de Gesell. Lamentablemente, a pesar de que ningún estudiante de economía puede estudiar economía sin conocer a Irving Fisher y Keynes, muy pocos saben esto. Obviamente, hoy en día sería posible hacer otros tipos de billetes, no que donde hay que pegar estampillas, pueden haber billetes electrónicos o tipos de tarjetas que se prepagan para que siga siendo anónimo y luego se aplica con algún algoritmo esa multa del atesoramiento, una tasa de interés negativa al final, dependiendo de cuánto tiempo está el dinero ahí y quizás también qué monto. A propósito, dije antes, eso también es ninguna otra cosa que una tasa de interés negativa, y de verdad es lo mismo. Y también podríamos pensar que una solución también sería quizás que el Banco Central aplique una tasa de interés negativa, como fue propuesto incluso por el economista Mankiw. Fue el que saqué, los cuentas que vimos antes, los saqué del libro de texto de Mankiw. También por otros, por ejemplo, por Button, economista de la London School of Economics, ya en 2005 2009, habían dicho que el Banco Central debería poner intereses negativos. Y Mankiw lo dijo en un artículo de New York Times, incluso haciendo referencia a Silvio Gesell. El Banco Central Europeo está aplicando intereses negativos, de hecho, desde 2014, pero solamente para los depósitos de los bancos comerciales en el Banco Central. Todavía no existen realmente intereses negativos en cuentas para cliente privada. Y tampoco es realmente comparable con la idea de Silvio Gesell. ¿Por qué? Porque el billete no tiene ese interés negativo atañido al billete. Y por lo tanto, en Europa, desde ya existen esos intereses negativos, casi negativos. ¿Qué pasó? Claro, como vimos antes, la tasa de interés es el premio de abstenerme de liquidez. Sin tasa de interés no fluye y la gente guarda mucho dinero bajo la almohada. Eso es aquí la curva del crecimiento del atesoramiento bajo la almohada en Europa. Y esa es la razón por qué el Banco Central Europeo tiene que imprimir tanto dinero. Tanto hablan mal del Banco Central Europeo que imprime dinero comprando los bonos de los gobiernos, o sea, artificialmente aumentando la base monetaria. Aquí se ve la base monetaria aumentándose, pero no le queda otro. La gente no quiere créditos, los efectivos guardan bajo la almohada, entonces para evitar la deflación no le queda otro que imprimir cada vez más dinero que no fluye, y eso es lo contrario que quería Gesell, que Gesell quería dinero que fluye y no que se imprima más dinero que no fluye. Pero ya hay algunos working papers aquí por el por el Fondo Monetario Internacional, haciendo justo esa idea, tratando de buscar soluciones, cómo se aplica la tasa de interés negativo a los billetes, algunos trucos, incluso hacen también referencia a Silvio Gesell. Pero mientras no se hace esto, no es realmente una alternativa y no está funcionando. Bueno, y con COVID, hoy en día gran tema, ¿no? También podría ser aquí una respuesta al COVID, esa idea de Silvio Gesell. En vez de que los gobiernos se imprimen cada vez más dinero, o sea, en vez de los gobiernos se sacan cada vez más créditos para ayudar a la economía, endeudar a los países para los paquetes de estímulo económico, en vez de eso, y en vez de que el Banco Central sigue aumentando la base monetaria, imprimiendo dinero, en vez de eso podríamos usar dinero que fluye. Y estoy muy feliz que, de hecho, en mayo, aquí el Senior Vice President and Economist de la Federal Reserve de St. Louis en Estados Unidos habló de esto. Bueno, no dijo, en el texto habla de Silvio Gesell, pero él lo llama hot money credits, pero al final hace referencia a la idea de Silvio Gesell, al menos aquí como respuesta a COVID. Esto y no solamente aquí es una idea medio loquito, sino fue realmente aplicado con mucho éxito en los años 30 en varias ciudades.
probablemente la más exitosa en Wörgl, una pequeña ciudad en Austria, donde el alcalde leyó el texto de Sebo Gesell y lo dijo, vamos a hacerlo, y funcionó. De hecho, el billete ese que vimos es un billete de Wörgl, y dentro de 2 años estaba floreciendo nuevamente la ciudad, lo sacó de la Gran Depresión. Lamentablemente, y a pesar del éxito, el Banco Central después prohibió este billete con el argumento que somos los únicos, el Banco Central, lo único que podemos aplicar esto. Y gracias a este buen ejemplo, también en Liechtenstein, Suiza, Francia, España, en 13 ciudades de Estados Unidos se aplicó esa idea que lamentablemente hoy en día casi no se sabe. Incluso en Estados Unidos había una propuesta de ley de cambiar el dólar a un tipo moneda Sebo Gesell, pero no pasó el Congreso al final. Bueno, yo creo que el ensayo de libro moneda, la moneda de Sebo Gesell, lo llama libro moneda, más exitoso fue en la Edad Media, unos 500 años antes de Sebo Gesell. Sin obviamente conocer a Sebo Gesell, pero existía en ese tiempo una moneda que tenía el mismo efecto, y algunos asocian de que este tiempo del auge en la Edad Media, entre 1000 y 1300, fue gracias a ese tipo de moneda, los famosos bracteadas, lo pueden googlear. Las bracteadas fueron una moneda muy finas, y gracias a una nueva tecnología se puede imprimir las caras, cambiar las caras muy fácilmente. Ya no era difícil hacer monedas. Y los gobernantes y reyes usaron esta nueva tecnología para cobrar impuestos. ¿Cómo lo hicieron? Dijeron, la gente tiene que devolverme todo su dinero, lo derretió, sacó una parte para él porque era plata, ¿no? Y luego hizo nuevas monedas y se devolvió a la gente, pero claro, se mantuvo una parte de la plata para él. Y para que la gente realmente devolviera todo su dinero, cambió la cara de la moneda, y esto fue ahora posible con esta nueva tecnología. El efecto secundario muy positivo fue de que el dinero estaba fluyendo. Nadie quería guardar grandes cantidades de dinero, no existía tasa de interés, entonces estaba fluyendo en la economía, sirviendo al intercambio, y esa desigualdad que vimos, que se produce que unos se endeudan y los otros reciben sin mover un dedo, eso ya no existió. Fue el tiempo cuando se construyeron todas esas catedrales. Esto aquí, la catedral de Colonia. Duró 800 años de construirlo, empezaron en el año 1000. Y sabiendo que van a necesitar varios cientos de años, empezaron nomás. Dijeron, bueno, dura 200 años, 300, 400 años, 800 años, empecemos nomás. Imagínense hoy. Hoy nadie haría eso, ¿por qué? Porque el tiempo es valioso, porque la tasa de interés da valor al tiempo. Y todo lo que la desigualdad que producen hoy, ese dinero que algunos pocos tienen mucho y los otros tienen nada, eso fue muy bien distribuido en ese tiempo. Por lo tanto, tampoco era necesario trabajar tantos, y tampoco era, claro, si no puedo guardarlo, ¿por qué trabajar tanto? Entonces la gente los días lunes no trabajaba, es el famoso Blue Monday, con la gente con su ropa de trabajo, estaba en la calle festejando, y solamente trabajaron algunos 4 a 6 horas al día, o sea, mucho menos que después, y los ingresos fueron relativamente altos. Se supone que como un par de zapatos al día ganaron, o sea, el valor de un par de zapatos. Y todo eso terminó, todo ese auge terminó cuando volvieron a un tipo de moneda que usamos hasta hoy, que es atesorable, y rápidamente se cayó toda Europa en la Gran Depresión, con mucha desigualdad y hambre, y con ello también el florecimiento de enfermedades, la peste negra y la Edad Media oscura. Bien, al final me gustaría hacer una mirada hacia el desarrollo a escala humana, el gran tema de Manfred Max Neef y colegas que han desarrollado aquí esa matriz de necesidades fundamentales. Un desarrollo a escala humana, en esa idea, es un desarrollo que cumple o que satisfaga de la mejor forma necesidades fundamentales humanas. Eso es genial. O sea, desarrollo definido por la satisfacción de necesidades fundamentales. ¿Cómo podemos llegar aquí? ¿Cómo podemos llegar a una economía que satisfaga de la mejor forma nuestras necesidades fundamentales, que se supone en esa teoría son iguales? Las necesidades son iguales en todas las culturas, por todos los tiempos. Solamente lo que cambia son las
las satisfactores. Yo creo que para mejor llegar a un desarrollo a escala humana, necesitamos volver a llegar a lo pequeño. No tenemos que tener una economía llena de monopolios, sino más bien acercarnos a lo que es la utopía de la competencia perfecta, donde una cantidad indefinida de empresas pequeñas compiten uno con el otro para satisfacer las necesidades de la gente. No obstante, aquí está el libro. No obstante, hoy en día estamos muy lejos a un desarrollo a escala humana. Me imagino que mínimo 2/3 del crecimiento económico hoy en día, o más, no van hacia una mejora de la satisfacción de necesidades fundamentales, sino hacia la producción de desigualdad, como vimos antes, depósito crece, deuda crece, y solamente 1/3 o menos al desarrollo en el sentido de una mejora de satisfacción de necesidades fundamentales. Estamos obligados a crecer, crecemos y crecemos la desigualdad y no el desarrollo, al menos no en términos de una mejora de satisfacción de necesidades fundamentales. Con un dinero neutral, un dinero libre, como lo explicamos delante, esa obligación de crecer no existiría, todo se relajaría. Tampoco tiene sentido trabajar mucho más si no puedo atesorar y tengo que invertirlo con todo el riesgo, ¿no? Todo se relajaría en términos microeconómicos. No estamos obligados a crecer, pero bueno, tampoco se impide crecer, si es necesario crecer, si, por ejemplo, falta la satisfacción de alguna necesidad. Entonces, podemos crecer, pero no estamos obligados a crecer. Y 100% de un eventual crecimiento sería al desarrollo en términos de una mejora de satisfacción de necesidades fundamentales. Y estoy seguro que podríamos llegar a lo que Herman Daly solía llamar la steady state economy, una economía del equilibrio estacionario donde input y output son iguales, o sea, una economía realmente sostenible, que hoy en día, al menos con este sistema actual, no es posible porque estamos obligados a crecer. Bueno, no solamente tenemos que cambiar el dinero, en varios países, y yo incluyo Chile aquí, faltan obviamente también algunas otras políticas que se podrían mejorar. Por ejemplo, deberíamos luchar contra el poder monopólico, o sea, tratar de evitar el abuso de poder monopólico, la colusión y la competencia desleal. Estos son los 3 grandes pilares de la competencia perfecta, que se supone que es la tarea del gobierno, según todos los libros de textos, también en libros de texto de Chicago, de Friedman, de llegar cerca, ojalá, del ideal de la competencia perfecta. Obviamente un monopolio también produce desigualdad. Un monopolio puede cobrar precios exageradamente altos en relación al servicio que presta, y todo esto, ganancia del monopolista, pagamos todos nosotros, ¿no? Un monopolista uno que gana a costa de todos los otros, también produce desigualdad. La colusión también, colusión es cuando varias empresas se juntan, estipulan precios, y de esta forma pueden también cobrar precios que son mucho más altos que serían en competencia perfecta. Todo eso aquí se puede mejorar. Estamos probablemente en Chile bastante lejos en la mayoría de los mercados de una competencia perfecta, pero si esto se aplica bien, se hace una buena política de defensa de competencia y además se cambiaría el dinero, yo creo que ahí podríamos llegar a lo que uno podría llamar a una economía de mercado sin capitalismo. Nos podríamos acercar a un desarrollo a escala humana. Eso sería una economía que sirva al ser humano y no viceversa. Déjenme terminar con unas reflexiones finales. Claro, no todas las malas virtudes desaparecerían con este tipo de dinero, pero hoy se fomentan estas malas virtudes, se fomenta que producimos más que necesitamos. Y no toda la destrucción del medio ambiente desaparecería, pero hoy se fomenta la destrucción, y estoy 100% seguro, sin un sistema financiero sostenible no será posible un futuro sostenible. Si quieren leer al respecto lo que recién hablamos, aquí pueden leer en este libro que escribimos junto con Manfred Max Neff y 2 profesores de la Universidad Mondragón en España. En ese libro, que se pueden bajar en la página del Club de Roma, de hecho, solamente es 10 páginas, 46 a 57, resume todo lo que recién hablamos, en palabras no economicistas, fácil de entender, creo.
Eso me han dicho. Aquí tenemos además un capítulo que se llama Local Money, a Solution to Capitalist Global Financial Crisis, en este libro que se publicó en Palgrave Macmillan, que también explica con más detalle esta problemática de dinero y propone, mientras el gobierno no cambia el dinero, hacerlo al menos a nivel local, paralelamente al peso chileno o al euro, lo que sea, a la moneda nacional, para mostrar que hay posibilidades de cambio. Un texto similar, pero adaptado a la descentralización tengo aquí, porque también es un tema interesante para descentralizar el país. Monedas locales pasaron en la idea del siglo Giselle, en cada región sería un fuerte impulso a la descentralización sin que sea necesaria una descentralización fiscal. Aquí tengo el capítulo del libro muy largo, en alemán, 60 páginas, donde también explico con mucho detalle el tema de la desigualdad injusta. ¿Por qué es injusta? Como dije, que puedo hacer una charla extra solamente sobre este tema. Y luego llega a otro tema, hace un puente hacia lo que es mi nuevo tema favorito, que es la economía del amor. Pero eso sería para otra charla. Y justo ese último, la economía del amor, también lo escribimos aquí en inglés. Y recién, en mayo, se publicó un libro con el colega Donoso sobre la conservación de bosques. Nuevamente aquí tengo un capítulo sobre cómo también la tasa de interés afecta la insostenibilidad de nuestros bosques. Una de las razones por qué se plantan pinos y eucaliptos en vez de coibes es también la tasa de interés que da valor al tiempo y distorsiona entonces el cambio de las empresas forestales, sus cálculos hacia lo que es más rápido. O sea, le favorece lo más rápido. Si le gusta ver tele, aquí hay un documental que estrenó en la tele de Austria en 2013, donde no solamente entrevistan a mí, sino también a la Margaret Kennedy y a Helmut Kreuz, que son dos íconos de este tema, al menos en los países hablante alemán. Lamentablemente ellos también ya no existen, ya partieron de esta tierra. Esta película se hizo antes, entonces aquí pueden verlos todavía vivos. Existe con subtítulo ese documental en YouTube. Y hay un montón de textos libremente accesibles. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Fieders, por su elocuente exposición. A continuación, cedemos la palabra para que puedan realizar sus consultas. Ya nos han llegado algunas que se las plantearíamos al doctor Fieders. Quienes tengan algún tipo de inquietud o quieran tomar contacto con el profesor, pueden contactarse al correo luzaustralcorporacioncultural@gmail.com y nos pondremos en contacto con ustedes. También vamos a compartir el correo aquí en el chat de esta sala, ¿no es cierto? Y para romper un poco el hielo, profesor Fieders, me gustaría hacerle la siguiente consulta, que tiene que ver un poco con el planteamiento del profesor Manfred Magniff en su libro que se llama Economía desenmascarada. Él, a razón, ¿no es cierto?, de todo lo que usted ha explicado y al desarrollo a escala humana, plantea que una de las principales problemáticas es la medición o la no medición de la energía o del gasto energético en el crecimiento. Entonces, considerando de que el crecimiento efectivamente es uno de los indicadores más importantes hoy en día en nuestro estudio macroeconómico, y considerando también que nuestro país vive o está viviendo un proceso de reconstrucción social desde sus bases, ¿qué tipo de indicadores plantea usted o cree usted que deberíamos nosotros repensar de aquí hacia el futuro para poder medir nuestro devenir como sociedad? Muchas gracias por la pregunta. Claro, el PIB solamente es un cuento de todo lo que se produce en el país, todos los productos y servicios, un cuento positivo. Los gastos que se necesitan, el gasto del medio ambiente, no calcula en contra, ¿no?
Entonces, ahí va la crítica de muchos que critican el PIB, con razón, como índice que mide el bienestar o la calidad de vida no realmente sirve, ¿no? Porque no mide justo la destrucción. Y eso mostré ahí en la gráfica. Hasta un terremoto sirve para el crecimiento del PIB, a pesar de que se destruyen cosas. Uno puede pensar entonces que, bueno, ojalá que llegue otro terremoto, ¿no? Porque este terremoto creció el PIB por varios años. Pero claro, el PIB solamente calcula el crecimiento de la reconstrucción y no calcula lo que antes se destruyó. En mi opinión, y gracias por la pregunta, con eso puedo hacer un poco propaganda, otro texto mío. En mi opinión, deberíamos usar la misma matriz de Manfred Max Neef para calcular o construir un índice. Yo llamaría esto el índice de desarrollo a escala humana. Lo hemos publicado, de hecho, en el 2016. El índice de desarrollo a escala humana mide la percepción subjetiva de las necesidades fundamentales. O sea, le da un valor cuantitativo a lo cualitativo. Mide cómo nosotros sentimos la satisfacción de nuestras necesidades fundamentales. Yo creo que la matriz de Manfred Max Neef aquí se puede usar como base para construir este índice. Esto sería un índice independiente del crecimiento económico, sino basado en cómo la gente percibe cómo están satisfechos en las necesidades, en sus necesidades, que es obviamente subjetivo también, porque una persona puede sentirse con un ambiente bien y otro no. Muchas gracias, profesor Fieders. Queda abierta la posibilidad por si algún o alguna asistente quiere realizar una consulta. Don Carlos Gutiérrez, por favor, puede realizar su consulta. Ya, muy corto. ¿Qué consecuencias puede tener para el profesor? ¿Qué consecuencias puede tener el hecho de que dos grandes potencias como China y Rusia estén haciendo sus transacciones internacionales y de todo evento económico en rublo y dejando de lado el uso del dólar, que se potenció posteriormente después de la Segunda Guerra Mundial? Todos sabemos que Estados Unidos es uno de los principales y mayor endeudados como país en el mundo. De hecho, los países más ricos son los más endeudados en cifras absolutas, que ahora con la charla ya lo pueden entender porque es, al principio cuando yo escuché eso dije, ¿cómo puede ser esto? ¿Cómo puede ser que los países más ricos son los más endeudados? Toda su infraestructura, todo esto, los valores que tienen no valen nada, incluso tienen valor negativo. Bueno, no es así, que dinero es la contraparte de deuda. Los países más ricos tienen que ser, por lógica matemática, los más endeudados. Bien, y con respecto a su pregunta, obviamente si no se usa el dólar como antes, va a ser menos requeridos en las bolsas de divisas, entonces va a depreciar frente a otras monedas. Y Estados Unidos podrá perder su fuerza hegemonial que ha tenido hasta ahora. Gracias. Eso podría pasar. Pero no tengo la bola de cristal, ya no me funciona, la boté el otro día, o sea... Don Juan Pablo Urbina, puede realizar su pregunta. Muchas gracias. Primero, agradecer al profesor Fieders por su buena exposición. Pero mi pregunta va más relacionada con, básicamente, cómo observa él, o usted, profesor, el desarrollo que ha tenido el uso y cómo se vislumbra en el futuro el desarrollo de las monedas virtuales, como el Bitcoin. Eso me gustaría saber y cuál es la visión que tiene el profesor Fieders sobre este tipo de moneda. Gracias. Esa pregunta me escucho mucho y me preguntan justo eso, si quizás el Bitcoin o otra criptomoneda podría ser también una alternativa para el sistema financiero. Para mí el Bitcoin es ninguna alternativa. Los problemas que mencioné aquí, que traté de explicar, es o nacen
porque los depósitos crecen y la deuda tiene que crecer de la misma forma. ¿Y por qué era eso? Era por la tasa de interés. ¿Por qué viene la tasa de interés? La tasa de interés tiene que ver con el hecho de que se puede acumular fácilmente el dinero. Entonces, la única razón de no tenerlo bajo la almohada, sino llevarlo al banco, prestarlo, es la tasa de interés. La tasa de interés es un premio de abstenerme de liquidez, como dijo Keynes. Y esto va a aparecer en cualquier tipo de moneda, da lo mismo como lo llamo. Puede llamarlo peso o lo bitcoin o dólar, o criptodólar o criptoeuro. En el momento de que la moneda está atesorable, va a aparecer la tasa de interés. Imagínense todos los precios en los supermercados fuesen en bitcoins o fracciones de bitcoin, y en los bancos tendríamos cuentas de bitcoin y los créditos eran en bitcoins o fracciones de esto. Entonces, habrá gente que no tiene bitcoins y otros lo necesitan, y la única razón para prestarlo, el único incentivo sería una tasa de interés. Eso haría que los depósitos en bitcoins crecen y la deuda también tiene que crecer. Y como los bitcoins, según esa tecnología, se supone que no se aumenta, bueno, en algún momento tiene que desacoplarse la cantidad de unidades de bitcoins en cuentas con los bitcoins reales que hay. De hecho, es la misma razón por qué un patrón oro tampoco es una solución. La misma cosa. La cantidad de unidades monetarias en cuentas se empiezan a crecer, la cantidad de oro no crece, y esa es la razón porque siempre después de algún momento desacoplan nuevamente el dinero del oro, ¿no? O sea, el patrón oro nunca existió por mucho tiempo. Y no puede existir. ¿Por qué? Porque no soluciona el problema de que cuentas crecen a partir de la tasa de interés. Y el Bitcoin, otro tema interesante, la gente dice, oh, Bitcoin es muy bueno, mira, qué caro es, que crece, qué bueno. Bueno, la razón por qué crece es no porque el Bitcoin es algo mejor, sino, o sea, porque es algo tan bueno, sino porque la otra moneda crece, la cantidad de la otra moneda crecen, por lo tanto, el Bitcoin valorizado en esa otra moneda, crece el valor en la otra moneda, porque la otra moneda aumenta en volumen, o sea, aumenta la cantidad de las otras monedas. Pero lo mismo pasaría con los bitcoins si los bitcoins fuesen medio de pago y pagarían intereses en bitcoins. Ahora bien, Bitcoin puede ser, pero es otro tema, ¿no? Bitcoin puede ser una buena inversión, igual como comprarse oro, o acciones, o autos, o lo que sea. Pero no sería una solución a la problemática que recién expliqué. Gracias, doctor Fieders. Tengo una pregunta que me hicieron llegar, la voy a leer. ¿Cuál es el rol del Estado-gobierno en el paradigma del desarrollo a escala humana, considerando que ésta implica un nuevo modo de interpretar la realidad? Bueno, en mi opinión, como mostré en una de mis últimas diapositivas, el gobierno debería tratar de que se acerque la economía, el mercado, ojalá lo más cerca posible al ideal de la competencia perfecta. Competencia perfecta es lo contrario al monopolio. Lo contrario a la competencia perfecta no es el comunismo o algo así. Lo contrario es el monopolio. El monopolio es una sola empresa frente a muchos consumidores, y la competencia perfecta son muchas empresas que compiten uno con el otro. Y en el ideal serían muchísimas pequeñas empresas, pymes, que compiten uno con el otro para, claro, para mejor entregar el mejor producto al consumidor. Si un competidor hace algo mejor, el otro también tiene que hacerlo mejor. Si no, sería expulsable del mercado. Entonces, la competencia perfecta nos ayuda a hacer los mejores productos al mejor precio. Y las ganancias de cada empresario es relativamente chico. De hecho, en el modelo ideal, en la competencia perfecta a largo plazo, cada empresario solamente gana lo que podría haber ganado con la misma inversión de factores productivos en otro lugar. O sea, gana según su esfuerzo. Y quien gana más es porque invirtió un poco más, pero no existieron estas grandes desigualdades que hoy día tenemos. Entonces, no existiría desigualdad y tampoco, y además existirían productos cerca a lo que los clientes, los consumidores quieren. O sea, cerca a lo que es la mejor satisfacción de necesidades fundamentales. Y si la gente pide otra cosa, las empresas lo harían. De lo contrario, serían expulsados del mercado. Hoy en día no es así, porque en la mayoría de los mercados, sobre todo en Sudamérica,
los mercados son muy concentrados, muy monopolizados, y monopolista no tiene ningún incentivo a mejorar su producto. ¿Por qué? Porque es el único. Entonces tenemos una calidad relativamente baja con precios muy altos. Eso se ve casi en todos los mercados. Donde uno mira, se ve una calidad ahí nomás con precios muy caros, comparado a nivel mundial, precios caros. Los supermercados aquí tienen precios que son más caros que Suiza. O sea, en Suiza es caro porque la gente gana mucha plata. Aquí es caro porque son monopolios, porque falta competencia. Entonces, el gobierno debería tomar su rol que se supone que tiene el gobierno para asegurar la competencia. De hecho, que se supone esto en el famoso ordoliberalismo o neoliberalismo en el sentido original. Hoy en día se usa la palabra neoliberal en el sentido contrario. Neoliberalismo hoy día es una economía donde el gobierno no se preocupa de nada y deja todo, que todo se regule solo. Y claro, no se regula solo porque los monopolios no se autodestruyen. Ahí el gobierno tiene que tomar acción, fomentar los pymes, que haya competencia. Cuando no se puede evitar el monopolio, hacer que al menos no se abuse de su poder, evitar la colusión y la competencia desleal. Esos son los tres pilares de la competencia perfecta, los tres pilares que se encuentran en todas las leyes de defensa de la competencia, también en Chile. Hay que aplicarlo. Hay que aplicarlo con corazón, bueno, y además ojalá tener dinero que fuese neutral. En mi opinión, la falla más grande del mercado, como lo expuse delante, es la inneutralidad del dinero, que hace que depósitos crecen, deuda crece, de esta forma estamos obligados a crecer, de esta forma produce desigualdad y crisis financieras. Bueno, los dos, esto de hecho, eso es la falla más fácil de arreglar, de hecho. Eso se puede arreglar en un día al otro. El Banco Central puede aplicar intereses negativos a billetes si quisieran. Hay muchas propuestas ya, incluso del Fondo Monetario Internacional, cómo hacerlo. Eso se puede hacer fácil. Luchar contra monopolios no es tan fácil, pero se puede hacer. Y ahí nos podemos acercar a un desarrollo a escala humana. Es un desarrollo en el cual de la mejor forma se satisfacen las necesidades fundamentales de las personas. Muchas gracias, profesor. Todavía tenemos Déjame espacio. decir otra cosa, disculpe. Sí, El desarrollo adelante. alemana fue muy influenciado también por Schumacher, ¿no? Small is beautiful. O sea, lo pequeño es bonito. Bueno, y es justo lo que quiere la competencia perfecta, ¿no? La competencia perfecta, hay muchas pequeñas empresas compitiendo uno con el otro, y no monopolios. O sea, esa estructura de mercado, que es el ideal, que obviamente no existe en su versión perfecta, pero es una área donde podríamos acercarnos, es la mejor estructura, en mi opinión, para llegar a un desarrollo a escala humana. Profesor, nos quedan algunos minutos todavía para poder interactuar con usted. Tenemos hartas solicitudes de preguntas, así que en este orden le voy a otorgar la palabra al señor Esteban Marquardt, posteriormente al señor Carlos Villalobos, posteriormente a la señorita Pilar Águila y finalmente al señor Alfredo Bernardín. Adelante, señor Marquardt. Gracias, Miguel. Doctor Félix, ¿tengo audio? Sí, Gracias, muy gracias. bien, te escucho. Gracias. Doctor Félix, bueno, hice un comentario por ahí en el chat, haciendo un poco chiste de lo que señalaba, según de que había una coincidencia entre los países que conocemos como los más ricos, como los más endeudados. Entonces, me refería a eso porque en 2018 el INE de Chile, el Instituto Nacional de Estadística, publicó un informe sobre los ingresos por hogar. Y en esa consulta se termina revelando que solamente el 20% de los hogares en Chile tiene más ingresos de los que gasta mensualmente. Entonces, los chilenos somos súper ricos, el 80%, estamos todos endeudados, el 80%. En base de esa circunstancia, en que en realidad no hay mucha relación, y por ahí Juan Pablo comentó algo similar, al día de hoy, digamos, ¿cómo
Yo sé que en ciencias sociales es súper cruel pedirle a un profesional de que vaticine el futuro. Eso es algo muy difícil de hacer y no nos corresponde. ¿Cómo vemos esto del dinero digital? Porque hoy día ya el dinero, no utilizamos dinero físico, estamos transfiriendo todo o utilizando red compra. ¿Qué tipo de impacto podría tener esta nueva costumbre, este nuevo uso? ¿O simplemente nos va a dejar igual en la misma circunstancia? Y bueno, antes de esa consulta, quisiera también hacer otro alcance cuando acaba de decir hace un momento de que el neoliberalismo no dice nada finalmente. Un profesor mío de la universidad por ahí por los años 2000 decía que el neoliberalismo no tiene nada de nuevo. El neoliberalismo es el modelo económico del siglo XIX, que vemos en el siglo XXI, pero que no es nada de nuevo, no es nada de neo. Eso sería mi comentario y consulta finalmente cómo vemos esta nueva forma de transar nuestro dinero, de guardarlo, utilizarlo, ya no como moneda ni como billete, sino como cifra, como un número, como una cosa abstracta. Bueno, como dije, mi bola de cristal la boté el otro día porque me metió mucho, pero es bastante probable de prever, o sea, no es difícil prever de que en el futuro relativamente cercano ya no existen billetes, ¿no? Vamos a usar todo electrónicamente y probablemente un tipo de criptomoneda, porque va a llegar una crisis financiera, probablemente muy cerca, como vimos, la crisis financiera pasa cada cierto tiempo, va a ser gatillado ahora por COVID probablemente, lamentablemente, porque ahí nuevamente no nos vamos a dar cuenta que tiene que ver con el sistema, se nos van a echar la culpa al COVID, en los libros de texto va a salir después, era por el COVID, en realidad fue solamente gatillado entonces por COVID, y después capaz se va a, y estoy ahora tratando de prever lo que me habría dicho mi bola de cristal, vamos a tener un sistema criptomoneda a nivel internacional, tipo Bitcoin o criptoeuro, criptodólar, quizás incluso completamente internacional, bajo el Banco Mundial o algo así. Y la gente va a creer que esto va a evitar la crisis porque el Bitcoin, o según esta tecnología blockchain, no se puede aumentar arbitrariamente. Ya no existiría el famoso fiat money. Sería como similar a tener oro. La gente va a creer que esto sirve. Como ya explicaba antes, no es el caso. Es exactamente lo mismo. Da lo mismo si llamamos las monedas Bitcoin, oro o pesos o criptoeuros, lo que sea. Si es atesorable, va a existir la tasa de interés. Si existe la tasa de interés, van a aumentar depósitos y deuda y nos va a aumentar esta brecha. Y eso me lleva al próxima pregunta. Claro, el neoliberalismo es nada nuevo, exacto. Las teorías son antiguas y son buenas. La razón por qué no funciona y por qué estamos muy lejos de la competencia perfecta es nuestro dinero. Es la falla más grande y menos reconocida del mercado. Y la razón por qué no la reconocemos como falla de mercado, creo, como expuse delante, es porque en economía desde como 150 años usamos dinero y capital como sinónimos. Incluso cuando hablamos de capital nos referimos a dinero, ¿no? Y si creemos que dinero es recurso, si creemos que dinero produce, no puedo entender la problemática expuesta. Entonces, si mezclo esas dos cosas, me cuesta entender esta problemática. Si creo que dinero tiene un valor intrínseco, que no lo tiene, entonces no puedo entender la problemática que nace de la tasa de interés. Y déjame hacerlo claro una vez más, aquí me refiero a la tasa de interés por préstamos. No me refiero a ganancias reales productivas. Esto no hace ningún daño. Obviamente pueden ser exagerados en caso de monopolio, que claro, hay que tratar de que no existan monopolios, según la teoría clásica, pero ganancias reales productivas no producen de que la economía financiera se desacopola de la economía real que está pasando hoy, que produce la desigualdad, que produce las crisis financieras y que produce la obligación de crecer. Como la economía real hoy en día está tratando de constantemente alcanzar el crecimiento de la oferta monetaria y de la deuda. Esto va a pasar con una criptomoneda también. Eso pasa con un sistema completamente electrónico también, solo que estamos ahí completamente vigilados. Ya no tenemos la posibilidad de pagar anónimamente, la vigilancia completa que me da mucho miedo. O sea, me da incluso angustia pensar que ya no podemos, o sea, que todo es vigilado y controlado. Pero no sería ninguna solución a la problemática.
Gracias. Don Carlos. Bien, muchas gracias, don Miguel. Profesor Félix, usted en su exposición ha citado a uno de los filósofos más grandes de la historia de Occidente, refiriéndose al gran Aristóteles, cuando él en la política y también en la ética hace mención que el dinero no trabaja y que el dinero no tiene hijos. Eso es así, es efectivamente, eso lo dice Aristóteles. Pero también Aristóteles dice que la economía es una ciencia que debe preocuparse de producir riqueza. Y además de producir riqueza, debe preocuparse de distribuir esa riqueza. Y vemos que ya de lo que dijo Aristóteles, de esa época al día de hoy estamos con una tremenda deuda porque todavía los seres humanos no sabemos distribuir la riqueza. Está la riqueza muy mal distribuida. Bueno, dentro de esto, cuando Aristóteles lo seguimos preguntando, dice, la riqueza se produce a través del trabajo. Y aquí el trabajo lo ve desde dos puntos de vista. Lo ve como trabajo-actividad, como toda aquella energía física, nerviosa, muscular, intelectual necesaria para producir un bien, y lo ve también como el trabajo-producto, es decir, como aquello que se cristaliza a través del trabajo-actividad. Y señala que el trabajo-producto saca su valor del trabajo-actividad. Es decir, un producto tiene más valor mientras mayor cantidad de trabajo tiene incorporado en él. Ahora bien, si esto es así, la pregunta que salta aquí, entonces, ¿de dónde surge la riqueza? Si el trabajo no puede producir un bien que sea más valioso que el trabajo mismo, ¿de dónde surge la riqueza? Y cuando los alumnos, estos discípulos de Aristóteles, le preguntaron eso, Aristóteles dijo, pues la riqueza es producto del robo. Entonces, eso generó mucho problema en Grecia y lo siguió generando después. Cuando Aristóteles se dio cuenta de esa observación que él hizo, él era un hombre que pertenecía a la aristocracia, un hombre adinerado, ¿no es cierto? Y se pudo dar cuenta que él tenía esclavos, que tenía gente que trabajaba ahí, ¿no es cierto? Y por lo tanto dijo, oye, por lo tanto mi riqueza yo también les estoy robando. Entonces él llega inmediatamente y cambia su opinión. Sale de la teoría del valor trabajo y se incorpora a una teoría de lo que él llama después posteriormente el valor marginal. Es decir, un producto saca su valor de la necesidad y la demanda que de él se tenga y esto está medido a través del dinero. Entonces genera ahí una división que hasta el día de hoy no logra esto dilucidarse. ¿Cómo ve usted esta problemática? Aristóteles distinguió, a mi saber, tres formas de ganar dinero o producir riqueza, y solamente una de esas tres, para Aristóteles, fue moralmente correcta, y yo estoy muy de acuerdo con él. Es la arte de producir, la arte de hacer productos o servicios reales que tienen un valor para la gente. Que ese valor puede ser subjetivo, ¿no? La segunda forma, que ya Aristóteles dijo, es medio raro, es la compra-venta, el comercio. ¿Por qué? Porque el que compra y vende y se saca una ganancia no produce ningún producto. Solamente gana a la compra-venta. Pero ahí dijo Aristóteles, si uno es parte de la cadena de distribución del macrocomerciante, o sea, del productor sobre el macrocomerciante hasta el consumidor final, bueno, ahí está más o menos ok, porque estás entregando un servicio. El servicio es acercar el producto al cliente. O sea, no estás produciendo el producto, pero tu servicio es acercar el producto al cliente y por ello puedes ganar esa ganancia. Pero la peor forma de ganar dinero, según Aristóteles, es ganar dinero con dinero, o sea, la tasa de interés, la usura, que en ese tiempo era sinónimo de interés. Y ahí nace la crematística, ¿no? Aristóteles también distingue entre la oikonomía, de hecho ahí sale la palabra economía de hoy, nace de oikonomía, que es la labor o la tarea de manejo eficiente de recursos escasos del hogar, y lo contrario de esto es la crematística, que es el afán de ganar dinero como fin en sí. Hoy en día, cuando nos referimos a economía, nos referimos a lo que Aristóteles quería decir con crematística, ¿no? Hoy día estamos muy lejos de una oikonomía en el sentido de Aristóteles. ¿Y por qué?
porque estamos acumulando y en los números, en las cuentas, no hay límite. En lo físico es el límite, también dijo Aristóteles eso ya, no podemos crecer por siempre físicamente, pero en los números no hay límites. Bueno, y una razón por qué podemos acumular es el diseño del dinero. Si el dinero no fuese diseñado como es, fácil de atesorar, no podríamos cobrar intereses. Y ahí hago gran alabanza a Silvio Gesell, porque fue él que por primera vez expuso esa idea de tener un dinero que él llamaba dinero libre, libre de interés, diseñado de una forma que no puede existir la tasa de interés. De esta forma ya no puede existir un dinero que es como un fin en sí. Sería un dinero al servicio de la economía y no la economía al servicio del dinero. Muchas gracias. Muchas gracias, señorita Pilar. Por favor, tiene la palabra. Gracias, hola a todos y a todas nuevamente. Profesor, bueno, voy a contextualizar un poco. Bueno, le agradezco a Esteban estar aquí, digamos. Él me hizo difusión de este conversatorio y bien, porque me ha gustado harto. Yo participo o soy parte de una organización socioambiental, entonces mi pregunta va ligada un poco a lo que pasó, digamos usted lo pasó, pero así como muy someramente, que tiene que ver con las implicancias con lo medioambiental hoy, desde este desarrollo económico o a escala humana, como lo estamos viendo. Bueno, en Chile se privilegia lo económico, ¿cierto? Y eso hace que se asuma que hay un bienestar social y también ambiental. Entonces todo lo demás como que se deja como un poco al debe lo que es todo lo que es los bienes naturales, porque también ahí usted hablaba del tema del desarrollo sostenible, entendiendo yo lo sostenible como esto que se puede mantener durante un largo tiempo y sin agotar los recursos. Recursos, que es una palabra en el ámbito medioambiental que también está mediada por el modelo económico neoliberal, recursos naturales, o sea, la explotación de aquello no es un bien para nosotros, y que tiene que ver también como con esta mirada antropocéntrica de que nosotros como seres humanos estamos en el centro de todo, sin importar como la explotación de todo lo que está a nuestro alrededor. Entonces se me produce como esta, no sé, lo estaba pensando todo el rato, como en cómo confluye como el desarrollo y lo sostenible. Porque para mí es contradictorio la sustentabilidad y el desarrollo. Creo que entendiendo como que hay en la sostenibilidad este agote, o sea, este trabajo para que el recurso, digamos, no se agote, pero que siga produciendo para nosotros, y lo sustentable, que tiene que ver con que nosotros defendamos, digamos, que este recurso, como se llama, no se explote tanto como en este modelo de desarrollo, según lo que usted ha visto y ha estudiado, se puede como trabajar en función de que hoy día, por ejemplo, estemos nosotros, o de aquí en adelante, sobre todo con lo que se nos viene a nivel político en nuestro país, como que sea más desde lo ecocéntrico, digamos, ¿no? Que nosotros seamos parte de este sistema y no que sigamos, digamos, en esta explotación. Eso por un lado, y de ahí por el chat igual había puesto el tema de que hace un tiempo atrás participé igual de un seminario de monedas complementarias, que quizás tiene que ver un poco con lo que usted estaba hablando al final, y que también, bueno, ahí se llega a la conclusión, o lo que se llegó a la conclusión en ese minuto era como una economía basada más en lo colaborativo, ¿no? Porque finalmente se entiende como que el dinero que hoy día conocemos no lo podemos llegar y sacar, digamos, de raíz, porque es como se mueve, o es la única economía, al menos que yo conozco, no conozco otra más que no sea esta. Eso, muchas gracias. Bueno, ahí ya tocaste varios temas, muchas gracias, Pilar. Eso también me da la posibilidad de aclarar algunas cosas. Claro, desarrollo y sostenibilidad son una contradicción solamente cuando uno se refiere al desarrollo como crecimiento, que hoy en día usamos como sinónimo, ¿no? Pero un desarrollo a escala humana no tiene nada que ver con crecimiento. El desarrollo a escala humana es la mejor forma de satisfacer nuestras necesidades fundamentales, y es justo no una contradicción a la sostenibilidad. Bien, ¿por qué es así de que hoy en día destruimos todo y le damos preferencia, como tú dijiste, a lo económico? Eso tiene que ver, y eso traté de explicar aquí en la charla, con el deber de crecer. Esto no solamente es una
avaricia. No solamente que somos todos estúpidos consumidores que no tenemos conciencia, puede ser en parte también, pero en realidad estamos obligados a crecer. De hecho, y qué bueno que todavía estamos consumiendo, porque en nuestro modelo, si no crecemos, hay desempleo. Como explicaba antes, el desempleo es un gran tema y nadie sabe de dónde viene. Sabemos por empírica, se llama ley de Okun incluso, porque Otto Okun lo describió por primera vez. Sabemos empíricamente, si no crecemos, hay desempleo. Entonces, esa dicotomía que hay que crecer o hay desempleo, conocemos empíricamente, pero no sabemos por qué es bueno, y aquí lo podemos entender, porque tenemos que crecer, porque la deuda crece y los costos crecen, y si no queremos perder el status quo, tenemos que crecer. Bueno, y si no logramos crecer, la otra estrategia es ahorrar costos, y ¿quién es el costo? ¿Cuál es la posición de costos más grande? Es el ser humano. Entonces hay una fuerte presión de o crecer o se produce desempleo. Nadie quiere desempleo, entonces hay que crecer. Y las empresas crecen usando estrategias de marketing inteligentes, nos hacen consumir. Bueno, y qué bueno que consumimos porque lo contrario tenemos desempleo. Si queremos salir de esa dicotomía de que tenemos que crecer para no causar desempleo, tenemos que cambiar el dinero. Y ahí automáticamente entraríamos a una sostenibilidad. Automáticamente ya no tendríamos la presión de crecer y por otro lado tampoco las ganas de crecer. Porque hoy día también existe otro punto. No solamente estamos obligados, por otro lado nos hace fácil acumular. Todo lo que no necesitamos lo tenemos en nuestra cuenta bancaria como numeritos. Eso da un incentivo de producir más que necesitamos, porque lo podemos ahorrar fácilmente. En los sistemas como lo propuse yo delante, no es posible esto. Todo lo que me sobra tengo que invertir de nuevo con todo el riesgo que tiene toda la inversión. Es un fuerte incentivo de no ganar mucho más que necesito. Quizá un poco más, pero esas ganas de atesorar que naturalmente tenemos, está frenado como sería en la naturaleza. Las ganas de atesorar se frenarían. Hoy día no se frenan. Y eso hace que podamos acumular. Y esa acumulación, que hoy día llamamos economía, no tiene nada que ver con economía, sino con el dinero. La falla grande del mercado que nos obliga a crecer y nos hace posible atesorar lo que no necesitamos, viene de nuestro dinero que no es neutral, que es fácilmente acumulable, produce que la oferta monetaria crece, la deuda crece, y de esta forma estamos obligados a crecer o se produce desempleo y se produce desigualdad. Eso tiene que ver principalmente con ese ritmo atrás. Es como un ritmo. O bailamos a ese ritmo o no tiene sentido, pero obviamente si crecemos y crecemos, vamos a destruir el medio ambiente. Eso vale incluso para los recursos renovables, porque si seguimos creciendo, vamos a crecer a un ritmo más rápido, explotar más rápido el recurso que se renueva. Y ahí dijo un poco sarcásticamente Herman Daly, el economista ecológico y también premio Nobel alternativo Herman Daly, todo lo que no se reproduce en la naturaleza al ritmo de la tasa de interés es a fuerte riesgo de ser extinguido. Esa insostenibilidad que tú mencionas tiene mucho que ver con ese deber de crecer y eso tiene que ver con el dinero. Lamentablemente, esto que tiene que ver con el dinero no se reconoce, porque dinero y capital usamos como sinónimos, entonces creemos falsamente que es parte de la economía del mercado, que es parte del capitalismo, que en realidad no lo es. Todo lo contrario, hace que los mercados no son libres. Muchas gracias, doctor Fieders. En honor al tiempo, le vamos a dar la palabra al señor Alfredo Bernardín, con quien vamos a cerrar esta ronda de preguntas. Y los dejo invitados, obviamente, a poder realizar sus observaciones o consultas a nuestro correo electrónico luzaustralcorporacioncultural@gmail.com. Señor Bernardín, puede hacer uso de la palabra. Buenas noches a todos, buenas noches, profesor. Gusto saludarlo. Yo tengo algunas inquietudes porque en la exposición, hermosa exposición y muy explicativa, no escuché, por ejemplo, de ver países, cómo lo hacen los otros países, como los escandinavos, donde Noruega, por ejemplo, tiene
su reserva más alta del mundo en dólares para satisfacer y distribuir la riqueza. En general, los países escandinavos no tienen un sistema capitalista tan bruto como lo tiene Estados Unidos, es una cosa mucho más de bienestar, una especie de social democratization al estilo europeo, y donde la distribución de la riqueza ahí elimina la desigualdad y la producción se redistribuye en el sistema solidario de salud, de trabajo y de otras cosas. ¿Cómo lo hace Noruega? ¿Cómo lo hace Suecia? ¿Cómo lo hace Dinamarca? No lo voy a dar todos los países, pero que con el desarrollo económico de escala humana ellos, que a mi juicio serían los más representativos en la distribución de la riqueza en el planeta. Muchas gracias, profesor. Sí, muchas gracias por esa pregunta. De hecho, usé delante un gráfico de Alemania, justo porque también Alemania se supone que es un país, incluso uno de los países que inventó se supone que la economía social de mercado con Ludwig Erhard, es un país menos desigual, igual como Suecia, que Chile o Estados Unidos. Claro, porque es menos desigual porque tiene una fuerte, un gobierno muy fuerte, un gobierno que trata de disminuir la desigualdad, quitándole al rico, pasándole al pobre. Pero lo que yo estaba delante tratando de explicar es, podemos evitar la desigualdad, no tratar de repararla a través de una política de redistribución de riqueza. Eso como trata síntomas, como ya se produce el daño, entonces, bueno, ¿cómo lo hago? Lo vamos a atenuar con esta política, que está bien, pero mejor aún sería evitar que se produzca la desigualdad. También en Alemania crecen los financial assets, los depósitos, como mostré en el gráfico, y crece la deuda, la brecha crece tal cual. Y como vemos en estadísticas del índice Gini, que mide la desigualdad de la OCDE, vemos que casi todos los países son muy igual en la desigualdad antes de que el gobierno actúe. O sea, antes de impuestos y transferencias, la desigualdad es igual en todos los países, porque todo el mundo tiene el mismo sistema financiero. Algunos países lo tratan de arreglar en la retroperspectiva con una política social, pero mejor aún sería, en mi opinión, evitar que se produzca esa desigualdad. Y esa desigualdad tiene mucho que ver con esta inneutralidad del dinero, y ya no sería necesaria reparar tanto. Otra desigualdad se produce por los monopolios, que por ejemplo en América y en Chile hay mucho más monopolios, el mercado mucho menos diversificado, mucho menos pymes que en Europa. Es otro aspecto, pero la gran parte de la tremenda desigualdad en todos los países, porque el índice Gini que mide la desigualdad es tan malo, es, creo yo, por este sistema financiero que lamentablemente no se reconoce. Y mejor sería, vuelvo a decir, evitar que se produzca la desigualdad en vez de repararla. Pero claro, mientras se haya, mejor, hay que repararla, pero mejor sería evitarla. Muchas gracias, profesor. Bueno, muchas gracias a ustedes. Sí, hemos dado un pequeño paso en el proceso de repensar el futuro de nuestra sociedad. Muchas gracias al señor Fiuders por su tiempo, y a todos vosotros que participaron en esta primera charla de este ciclo. Esperamos que en el futuro seguir en esta senda, ¿no es cierto?, de este ciclo de charlas con expositores de la misma calidad que el doctor Fiuders. Así que muchas gracias, doctor, nuevamente, por su tiempo, por su amabilidad, por su elocuencia, y quedamos a vuestra disposición para lo que usted necesite en el futuro. Y para el resto, muchas gracias por habernos acompañado en esta primera actividad. Hasta pronto. Muchas gracias a ustedes por haberme dejado entrar a sus casas. Gracias, buenas noches. Muchas gracias, buenas noches. Chao, chao. Chao, chao, que estén muy bien. Muchas gracias. Gracias, Iván, por tu excelente charla. Muchas gracias, chao, buenas noches. Listo. Buenas noches.